Bien, bueno, vamos a continuar con este recorrido del control judicial de constitucionalidad como institución, aprendiendo primero sus fundamentos, por qué hay un control judicial de constitucionalidad, qué problemas se intentaron resolver con este control, cuál es el objetivo de este control, por qué, en qué momento histórico se pensó el control, si hoy nos encontramos en esa misma situación, por qué sigue existiendo, ¿sí? Vamos a empezar a problematizar y a empezar a cuestionarnos un poco, porque la idea de la cátedra es, y la línea que seguimos en esta cátedra es buscar momentos de reflexión y construir buenos argumentos para empezar a cuestionarnos las cosas que se dan por sobreentendidas, la supremacía constitucional que se da por sobreentendido, el control constitucional que se da por sobreentendido, es hora de ponerlos en duda, dejar nuestras concepciones, ¿sí?, en la puerta de este aula virtual y empezar a cuestionarnos todo, para argumentar y para entender bien por qué existe y para comprender bien su potencialidad, cuáles son los problemas que encarnan, ¿sí?, estas instituciones y que se encuentran arraigados a través de tantos años de tradición. Piense que estamos hablando de un instituto que fue creado en 1800 en otro país, con otra situación histórica, y que se ha venido aplicando desde 1801 hasta ahora, ¿sí? Sí, muchas gracias a los que tienen las cámaras prendidas. Y que se viene aplicando de 1801 hasta ahora, ¿sí?, casi sin cuestionarse desde dentro de la institución, pero han surgido a partir de teóricos muy importantes algunas preguntas, ¿sí?, acerca de cuál es la utilidad, cuál es la necesidad, y si realmente este control judicial de constitucionalidad es legítimo, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las justificaciones contemporáneas que han llevado que hasta el día de hoy continuemos teniendo un control judicial de constitucionalidad? En primer lugar, vamos a ver que existe, en primer lugar, el argumento de la crisis de los órganos políticos. Yo voy a presentar todo esto con títulos, porque por ahí, si son argumentos muy teóricos, no me quiero ir mucho por las ramas, anoten los títulos más o menos como para que tengan en claro, ¿sí?, de qué se trata, porque después esos argumentos ustedes lo van a tener que volcar en sus exámenes, en la resolución de sus trabajos prácticos, en todas las respuestas. Entonces, lo importante es que puedan ordenar en sus mentes, ¿sí?, de qué se tratan los argumentos que justifican el control judicial de constitucionalidad, como los argumentos de sus detractores, ¿sí? Entonces vamos a tener en primer lugar que quienes apoyan, quienes son los partidarios de este control judicial de constitucionalidad, la banda del control judicial de constitucionalidad, va a defenderlo con estos argumentos. En primer lugar, van a decir que hay una crisis en los órganos políticos, ¿sí? Van a responder a los cuestionamientos acerca de la legitimidad del Poder Judicial, de la legitimidad del Poder Judicial como órgano contramayoritario, diciendo, ¿sí?, que se justifica que exista una élite, un grupo de jueces, un grupo separado de los vaivenes sociales, ya que hay una crisis que afecta a los órganos mayoritarios, ¿sí? Hay una crisis política. La legislación no es tan legítima, dicen ellos. No es legítima. ¿Por qué no es legítima? Porque no es imparcial, porque actualmente la política está sucia, la política partidaria contiene un montón de intereses, hay lobbies, ¿sí? ¿Vieron la serie El Lobista? Yo no la vi, pero me dijeron que está buena. Hay grupos de interés movilizados, generando incentivos, generando acciones para que los debates, para que las decisiones del Poder Legislativo no sean, ¿sí?, imparciales, sino que respondan a sus propios intereses.
Esto es lo que dicen los que argumentan que hay una crisis en los órganos políticos. Hay corrupción, ¿sí? Hay intereses particulares, los políticos se asocian con empresas para dictar leyes que beneficien a estas empresas, hay grupos de interés, hay conflictos de intereses. Esto va a decir esta defensa del control judicial de constitucionalidad. Bien, entonces defienden este control porque consideran que el juez, en su rol, ¿sí?, de controlador, de vigilante de la supremacía constitucional, ¿sí?, va a estar exento, va a estar apartado, va a estar sin esta mancha de la discusión partidaria, de los intereses partidarios. Este juez supremo, bueno, no supremo, pero este juez sí va a estar en un lugar superior, en un lugar habilitado para discutir, para dictar sentencias que van a tener una legitimidad mayor que una ley que surgió al fragor de luchas y autointerés, ¿sí? Eso va a decir la defensa que hace hincapié en la crisis de los órganos políticos. Entonces, no podemos objetar la existencia de tribunales judiciales. Los tribunales vienen a subsanar el problema que tienen los órganos políticos. Van a subsanar la crisis, la corrupción, ¿sí? Van a dar una mirada que no va a estar afectada por estas desventajas que tiene el órgano político, va a dar una mirada libre de autointerés, una mirada que va a estar vinculada con el bien común. Como ustedes pueden ver de este argumento, es un argumento que tiene una visión muy idealizada de la justicia, una visión de la justicia de como que el juez es un ser puro, inmaculado, ¿sí?, que está alejado de la sociedad, un juez filósofo que reflexiona, un juez que no va a estar interesado en la sucia política, que no va a recibir sin ninguna dádiva del poder, que no va a aceptar ningún beneficio personal, sino que sus sentencias van a tener la suficiente independencia y transparencia para, ¿sí?, tener más legitimidad que esa ley cochina que surgió de ese debate político. Esa es la visión que está detrás de esta crisis de los órganos políticos, ¿sí? Como ustedes verán, es una, no sé, no quiero decir infantil, pero un poco es, ¿sí? Es una visión muy simplista, es... claro, exacto, Anaí. Hay una visión, ¿sí?, de que no hay conflicto en el Poder Judicial, que los jueces son muy... Claro, es una visión naif, ¿sí? Si quieren, saquen los micrófonos y hablemos. Claro que no juegan al pan. Claro, es una visión como inocente, bueno, no sé si inocente, pero es una defensa que no tiene mucho sustento en la realidad, sí. A lo que yo iba también es que, o sea, una visión muy restringida de lo que es política, ¿no? Porque la Poder Judicial hace política cuando emite una sentencia. Exacto. También. Exacto, sí, exacto. Sí, esas son las posiciones que va a explicar. Política en tanto y en cuanto regula relaciones de poder, a eso me refiero, ¿no? Exacto, Anaí, y que también, sí, como vimos en el caso Marbury versus Madison, ese control, el mismo control surge de una actuación puramente política. Entonces esta visión es muy sesgada, tiene una visión de la... Bueno, si alguien quiere opinar y alguien quiere esta visión de la crisis de los órganos políticos, yo no lo voy a juzgar, pero es ganarse, ¿sí? Intenten problematizar que la política no solamente política partidaria, sino que está relacionada con relaciones de poder y que la justicia también es partícipe de esa relación de poder y que la justicia no es inmaculada, sino que, bueno, hubo bastantes causas de corrupción, como ustedes podrán saber. Bien. Tampoco es cuestión de endiosar a los legisladores, ¿no? Pero, o sea, tenemos que ver si dejar de tener visiones maniqueas acerca de que hay un bueno y un malo y empezar a
cuestionarnos, a criticar y a formar una opinión, ¿sí? Sustentada en argumentos legales, por supuesto, siempre sustentada en argumentos legales, porque si no es una charla de café, una opinión que pueda ser capaz de cuestionar, ¿sí?, la legitimidad tanto de la justicia como del poder legislativo. Bien. En segundo lugar, van apareciendo alrededor de todas las producciones bibliográficas, ya estos cuestionamientos están desde el origen del Federalista, por eso Hamilton publica el Federalista 78, sí, de hecho es uno de los argumentos de Hamilton, cínico, que decir que esta legislación, y este es uno de los fundamentos de la creación, ¿sí?, del control judicial de constitucionalidad. Bien. ¿Puedo? Contestando a Candela, tengan en cuenta que esto del control judicial de constitucionalidad nace en los Estados Unidos, ¿está bien? Antes no existía esta idea del control judicial de constitucionalidad, de hecho, la idea de los norteamericanos está en contraposición con la idea de los franceses. Los franceses, la Revolución Francesa, ven los jueces al antiguo régimen. Con lo cual, es la soberanía del Parlamento, de la política. Por eso en Francia se habla de servicio público. La justicia es un servicio público, no es un poder del Estado como en la Argentina o en los Estados Unidos. Con lo cual, las ideas o las objeciones al control judicial vienen desde antes del control judicial de constitucionalidad, y el Federalista, los artículos del Federalista, son escritos que están en contradicción, contestando la opinión de otros que se oponen a la Constitución Federal y al control judicial de constitucionalidad. En particular, un autor que usaba el seudónimo de Brutus, que era un demócrata radical que estaba en contra del control judicial de constitucionalidad, y Hamilton, en particular, en el Federalista 77, y Madison, en el Federalista 78, 79, 80, etc., y Madison, el Federalista 10, le están contestando a los textos de Brutus, a las posiciones más democráticas de la discusión norteamericana. Gracias, Nico. Bien. Muchas gracias, ahí me quedó claro. Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí?, con estas justificaciones. La otra justificación que se ha intentado establecer, que se ha intentado proponer para defender el control judicial de constitucionalidad, es que estos jueces vienen a proteger los derechos de las minorías, ¿sí? Y esta institución, y esto le voy a conceder, sí, a esta crítica, a esta posición a favor del control, se lo voy a conceder. Este control fue pensado en un principio para proteger a las minorías. Pero, ¿qué noción de minorías tenemos el día de hoy? ¿Qué son las minorías para nosotros? Y los grupos que tienen desventajas frente a otros en la sociedad, pero en ese momento las minorías era como el sentido más literal de la palabra, que eran los que menos había. Exacto, no sé quién lo dijo, pero exactamente. En ese momento las minorías eran las minorías propietarias, ¿sí? Entonces, este argumento nos viene a decir que el Poder Judicial, al estar lejos, al estar alejado de las mayorías, va a proteger a estos grupos minoritarios que se encontraban en peligro en esta batalla facciosa. Sí, Ignacio. No, me quedé pensando, pues en realidad lo que están haciendo es una decisión política de canalizar demandas de la sociedad civil que ellos consideran que la política no puede resolver, digamos. ¿O no? Sí, exacto, sí, exacto. Ese es justamente el trasfondo de esta discusión, ¿sí?, entre control judicial de constitucionalidad y mecanismos más democráticos de la resolución, ¿sí?, de conflictos. El tema, y que muy bien señalaste, Alejandro, es que no tan solo
van a canalizar demandas de la sociedad que consideran que no se pueden resolver por partes más democráticas, por mecanismos más democráticos, sino que van a canalizar situaciones de la vida pública, de la política, ¿sí? De la relación con otros poderes. El Poder Judicial va a canalizar toda la relación entre poderes, tanto en un plano nacional como en un plano provincial, como vamos a ver en el caso que tenemos el día de hoy, ¿sí? Así que es muy buena tu observación porque justamente es la discusión que va a subyacer, ¿sí? A todo esto, y es una de las críticas que va a decir Waldron, tipo tu posición es muy waldroniana, ¿sí? Que lo que se hace es quitar, lo que hace la justicia es quitar la posibilidad de disentir, la posibilidad de tener desacuerdos a nivel sociedad. La justicia se apropia de estos desacuerdos y va a dar su propia opinión, va a imponer su propia visión sobre el bien jurídico que esté debatido. La justicia va a imponer su interpretación, lo cual es un poder inmenso. Si pueden ver esto, es un poder inmenso. Ahora, Que vale la pena discúlpame, cuestionar. ¿eso no Sí. afecta a la ecuanimidad que tendría que tener el Poder Judicial? Perdón, no entendí bien la pregunta. No, estoy pensando en la ecuanimidad que debería tener el Poder Judicial al decidir. ¿Eso Al no decir lo ecuanimidad estaría te referís, afectando? ok. Sí, o sea, a ver, el Sí, Poder yo entiendo Judicial que el Poder puede, Judicial, más que justo, tiene que ser ecuánime cuando resuelve. exacto, sí, tiene que ser en un mundo ideal, pero también pensemos que hay, ¿sí? Trasfondos institucionales que dan lugar a intereses del Poder Judicial, que pueden dar lugar, igual, aunque el Poder Judicial decida con ecuanimidad, decida con todas las buenas razones que puede tener, decida con los mejores argumentos posibles, que está muy bien y que es lo que nuestro sistema pretende, hay un problema de base, ¿sí? Que lo vamos a ver posteriormente a lo largo de esta clase en los argumentos en contra del control judicial, es que esa decisión que va a tomar el Poder Judicial es antidemocrática, es antimayoritaria, ¿sí? Y como dice Waldron, ¿sí? Nos priva de mantener nuestros desacuerdos. Patricio, sí. No, por favor, terminá y quería decir una cosa. Nos priva de tener de nuestros desacuerdos, ¿sí? Entonces hay un trasfondo que, a pesar de que la decisión, de que la justicia, de que los jueces resuelvan de la forma más razonable posible, de la forma más ecuánime, aplicando todos los principios de justicia, ¿sí? Hay un trasfondo muy complicado y muy complejo que subyace esta situación, y es que los jueces van a decidir sobre la interpretación de lo que dice la Constitución, o lo que dice una norma, ¿sí? Una ley. O sea, los jueces van a, ¿sí? Tener el poder de interpretar. Y como habrán podido observar, los jueces no solamente son, como se los pensó originalmente, no son los que van a aplicar la ley, ¿sí? La justicia no es la que aplica solamente la ley en un sentido unidireccional. La ley, la Constitución, tiene un texto que tiene una semántica amplia, que tiene múltiples interpretaciones que pueden dar lugar a soluciones diferentes. Entonces la justicia, y eso es lo complejo, a pesar de que resuelva aplicando todos los principios, va a concentrar un poder inmenso al poder decidir qué interpretación va a ser la interpretación válida, ¿sí? Además, Patricio. Perdón. Perdón, estaba Patricio. ¿Cómo andan? Perdón que hoy no tengo la cámara prendida. Simplemente un punto que, volviendo a lo que dijo Ana, que es la cuestión del control judicial como
un mecanismo para proteger a las minorías. Ustedes saben, el argumento que hace Madison, de alguna manera, es un argumento motivacional. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos en el Poder Judicial justamente a gente que pertenece al grupo de la minoría, es decir, a esta minoría ilustrada, minoría propietaria, ellos van a tener justamente motivaciones para proteger a esos grupos, para justamente balancear este sistema institucional que le da a las mayorías un lugar fuerte en el sistema representativo, pero ahí en el Poder Judicial justamente van a estar los miembros de estos grupos que van a tener las motivaciones para defender a las minorías. La pregunta parecería ser es, si mantenemos a los mismos grupos dentro del Poder Judicial, pero nuestras nociones de minorías cambian, como bien dijo Ana hace un rato, es decir, hoy pensamos a las minorías no como los propietarios, sino tal vez como, no sé, las personas trans, las mujeres, los pobres. Parecería que ese link o esa razón motivacional se pierde. Es decir, pusimos a propietarios porque queríamos defender a propietarios, y hoy tenemos a propietarios para defender a los pobres. Entonces, ahí aparece como un problema. La idea original madisoniana quedó desvirtuada de alguna manera. Entonces, tal vez lo que teníamos que pensar para salvar el argumento de la defensa de las minorías es justamente pensar un poder judicial que ponga a esas minorías en el centro de la toma de decisiones. Sí, yo me callo. No, O tal no. vez, Sí. Pato, el Poder Judicial quiere seguir defendiendo lo mismo que defendía en la época de Madison. Quizás pasa por ahí. Claro. Bueno, Bárbara, tu contribución, Pato, muchas gracias. Muy iluminadora. Exacto, o sea, hoy vemos busquen ya en Google una imagen de la Corte Suprema actual, ¿sí? Por favor. Y tómense unos minutos en reflexionar, sin estereotipar, pero ¿a ustedes les parece que esta integración está vinculada o tiene o puede tener algún interés, una motivación en defender a las minorías? ¿Ustedes ven a la señora Hayton de Nolasco interesada y comprometida, ¿sí?, con la defensa de las personas trans, con la defensa de los derechos de los migrantes? Hay un tema de representación, hay un tema de motivación que ha quedado caduco en el tiempo. Piensen que esta institución, bueno, la doctora Argibay sí, pero es una excepción. La excepción que justifica la regla. Hay un tema de representación que quedó caduco, que quedó desactualizado en el tiempo. Entonces, este argumento, ¿sí?, que nos dice la Corte es necesaria y el control judicial es necesario para proteger a las minorías, no juega, no me parece que sea un buen argumento. Ya dejó de ser un buen argumento porque nuestra noción de minorías cambió y porque la representación de las minorías en la Corte no cambió, ¿sí? La representación de las minorías sigue siendo, que ya no es una minoría, pero la representación sigue siendo de un estrato privilegiado, de un estrato de élite de la sociedad, ¿sí? Igual esta idea la podemos discutir, y si hay alguien que tiene una opinión contraria, a María que me la comparte y que podamos debatir y tener nuestros desacuerdos, sí, razonables en esta clase. Pato. Contradiciéndome a mí, ¿alguna vio Miss América? Una serie creo que es de Fox o de FX. Se trata sobre una mujer que pelea contra la enmienda de igualdad para las mujeres, o sea, para consagrar los derechos constitucionales de las mujeres. Lo que demuestra que a veces, incluso poniendo
a personas de esas supuestas minorías, eso no significa que una institución vaya a defender los derechos de las minorías. O cómo podemos decir, Bush o Reagan, no me acuerdo cuál de los dos, puso a un afroamericano en la Corte Suprema. La jurisprudencia de ese juez, es el juez Thomas, fue totalmente contraria a los derechos de los negros en Estados Unidos. Hoy es uno de los jueces más ultraconservadores de la Corte de Estados Unidos. Entonces, incluso uno podría decir, si uno pone gente de ese grupo, no necesariamente eso significa que vaya a defender los derechos de esas minorías. Entonces siempre va a haber personas que pertenecen a un grupo que no necesariamente tienden a la protección de los integrantes de ese grupo. Eso se da, hay miles de casos en la historia. Yo creo que quedó desactualizado también por un tema generacional, ¿no? O sea, por lo que vi en la foto, son gente inclusive de una generación más arriba que la de mi abuelo, y ponele, yo pertenezco a la comunidad LGBT, y es algo que ni siquiera mi abuelo puede entender, y no es un señor muy grande, entonces creo que hay que ir actualizando en ese sentido nuestros representantes en los poderes, ¿no? En el policial o en cualquiera, ya sea para legislar. Bueno, pero en todo caso ahí nos tendríamos que cuestionar qué es lo que se está conservando al momento de mantener una corte así. ¿Qué clase de sociedad estamos, o qué clase de interpretación de la Constitución estamos preservando en algún punto del momento que tenemos ni siquiera una mujer, o más mujeres, o un transexual dentro de la corte? Hay una mujer nada más, creo, ¿no? Bueno, sí, pero ya que pasé, hija, y tan de Nolasco, pero pertenece a una clase social determinada. No creo que sea hija de un colectivero, digamos. Me estoy refiriendo a que los mecanismos de ascenso social están como muy obturados en lo que hace el Poder Judicial. ¿Qué es lo que se está buscando preservar en ese sentido? Sí, también siguen siendo el poder menos democrático, elegido no democráticamente. O sea. Bien. De hecho, sí, usa el apellido del marido. Bien, es una buena observación. Bien, sí, entonces nos encontramos frente a todos estos problemas y ahora yo les voy a dejar una pregunta así para angustiarlos un poco más acerca de todos estos problemas. ¿Realmente a ustedes les parece que podemos, por ejemplo, que elijamos a una persona trans, ¿sí?, para que ocupe un rol en la Corte Suprema? ¿No les parece un poco utilitarista, sí, pensar que por ser trans va a tomar decisiones afines a esa comunidad? ¿Por qué una persona perteneciente a determinada minoría tiene que comportarse, sí, como si fuera parte de esa minoría? Yo creo que la selección debería ir más que nada por el estudio de cómo se movilizaron ellos desde antes de presentarse como candidatos, es decir, si fueron activos en algún tipo de movimiento, en algún tipo de militancia que, vamos a ver el ruido, están arreglando, algún tipo de militancia que favorezca a esa minoría, puede ser o no perteneciente, puede ser o no trans, pero que realmente se vea con una participación activa en lo que sería la defensa de esos derechos. Pero sí creo que por ahí también presentaría mucho a discusión. Está ahí porque es trans y no porque es capaz, entre comillas. Bueno, de hecho ya se vio en con el realidad cupo laboral. También, no es un tipo de discriminación decir, bueno, esta vacante solo estaba para una persona que sea trans, y no por ciudadanía. Hay un ejemplo que o sea, hace que, creo que era con algo de que buscaban violinistas, que, bueno, dicen, no sé, si sos mujer no, si sos hombre sí. Y lo que hacen es taparlo con un telón a ver quién toca, o sea, lo que realmente escuchás es lo que importa y no cómo aparenta físicamente, o si es mujer o si es hombre. Con la ley de género, con la ley de cupos femeninos también se cuestionaba eso en algún punto. Es decir, hasta qué punto
se podría llegar a equiparar la cantidad de mujeres que había en el Poder Legislativo en virtud de sus capacidades profesionales o por el simple hecho de ser mujeres. Uno de Pero los la ley de cuestionamientos cupos, que iban en contra de la ley de cupos era esa. pero la ley de cupos no es discriminatoria, o sea, justamente se pone porque hay cargos que no se están ocupando por mujeres, o también cuando salió la ley de cupo trans, o sea, ese También argumento como que nunca tuvo Son mucho sentido. son discriminaciones negativas, es decir, estoy incorporando dentro del sistema a un grupo social que está marginado en una relación de poder. Pero En es ese una sentido, sí es una discriminación en todo discriminación. caso positiva, ¿sí? Es una discriminación positiva porque, y esto es uno de los argumentos que se han utilizado para defender el cupo y el cupos laborales, bueno, tienen otros argumentos también, pero hay una potencialidad simbólica en que esa comunidad desaventajada vea a una persona que los represente en un ejercicio de poder, ¿sí? Si hablamos de una minoría que seríamos las mujeres, ¿sí? Vemos una potencialidad simbólica en que haya una mujer tomando decisiones en un alto mando, ¿sí? Como de la Corte Suprema. Es forzar la representación, pero si hay fines, depende de qué fines haya detrás, si vemos que hay una comunidad, ¿sí? Históricamente desaventajada. Coincido, Sí, si bien necesitan ser no... protegidos. Lucía, habla, yo solo... Perdón. Hay grupos que necesitan ser protegidos y tiene que haber una manera, y si la manera es, bueno, por ejemplo, poner una ley que diga tal cupo está destinado a tal persona, es porque la sociedad los discrimina y no tienen otra forma de ser representados. Bien. Y también porque se considera que hay motivos más allá de la propia idoneidad, ¿sí? Que les han impedido alcanzar determinadas posiciones. Esa es una posición mía. Hay muy buenos argumentos en contra también, que creo que era uno de los que sostenía Anaí. Me parece que me parece que hay buenos argumentos de ambos lados de la discusión, ¿sí? Vamos a continuar un poco, sí, Ignacio, y después continuamos con nuestro tema de hoy, sí. Este tema En lo vamos cuanto a a la ver en la clase de discriminación positiva igualdad. fue lo que... Sí. No, recuerdo que en Sudáfrica luego Ay, lo perdimos. No sé, no te escucho. Creo que... Se cortó. Se cortó, ¿no? Bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho, Ignacio. No, yo lo que decía era que en Sudáfrica, luego del apartheid, hubo esta discusión en cuanto a lo que es la discriminación positiva y negativa. Se considera que era negativa por un lado, positiva por el otro. A la larga termina siendo positiva por todos los cambios sociales que implican, pero es a mediano y largo plazo eso, en cuanto a dar incorporación a ese tipo de diferencias. Sí, exacto. Sí, ¿quién tiene una pregunta? Sí, yo. Una pregunta. Si nosotros nos planteamos democratizar el Poder Judicial, como creo que llegamos a casi consenso de que sería lo más necesario, ¿cómo haríamos para la elección a nivel de los jueces, de los miembros de la Corte? O sea, ¿cómo los votaríamos? A mí se me quedó volando eso. Porque, o sea, nosotros si votamos en elecciones tendrían que estar como afiliados a partidos políticos o algo así, y como que no... Me parece medio como que va en contra de la parcialidad que buscamos en los jueces. No sé si me explico, no sé si estoy equivocado. Bien, justamente es todo un problema tan gigante que acabas de mencionar, y es lo que se trató, ¿sí? En el caso Rizzo. ¿Leíste el caso Rizzo? Sí, por eso se me había... Bien, sí, es complicado. A ver, ¿qué noción de democracia y qué noción de representación vamos a buscar que tenga la justicia, ¿sí? Vamos a buscar una representación que tenga que ver con una mayoría numérica. O sea, hay un montón de cosas para ponernos de acuerdo antes de empezar a pensar que tienen que haber cargos selectivos, ¿sí? En la corte o en la justicia, ¿sí? Cosa que yo
personalmente dudo muchísimo, ¿sí? La democracia está solamente vinculada, o la creación de un mecanismo democrático está solamente vinculada con generar mayorías, porque me parece que esa es una visión un poco limitada, un poco sesgada de realmente de lo que implica la democracia, ¿sí? Quizás podríamos pensar no en elegir por elecciones a los representantes, ¿sí? de la justicia, porque, como bien decís, representarían a partidos políticos y responderían o estarían afiliados a determinados intereses, ¿sí? Sino que podríamos pensar otras formas de jugar con o convencer estos problemas del control judicial de constitucionalidad, estableciendo otro tipo de resolución o otro tipo de mecanismos para la resolución de los conflictos que generan desacuerdos en la sociedad. Porque la elección de los democrática o la elección partidaria de los miembros de la justicia no termina de eliminar uno de los graves problemas que tiene el control judicial de constitucionalidad, que es que los jueces continúan conservando mucha fuerza para establecer su propia interpretación, para establecer una determinada concepción respecto a una norma, ya sea la Constitución o una ley, ¿sí? Me parece que ahí está el punto en que tenemos que enfocarnos, ¿sí? Cuando tratamos esta discusión. ¿Cómo logramos mecanismos de discusión participativos, ¿sí? Que lleguen de alguna forma a eliminar todo o a reducir todo el poder que concentra la justicia para la definición de una determinada interpretación de una cláusula, ¿sí? Más que pensar en que tienen que estar elegidos por partidos políticos y por una concepción mayoritaria de la democracia. No sé si me expliqué bien. Claro, o sea, en resumen sería como que tal vez para democratizar el Poder Judicial no necesariamente tenemos que buscar elegir nosotros a los jueces, sino tener más medidas de control para ellos. O sea, contra ellos sería. Más Que la medidas voluntad de popular. control. Claro. Sí, sí. O, por ejemplo, si pensamos en una concepción de democracia deliberativa, donde todos los afectados por las decisiones participan en el proceso de decisión, podemos encontrar, que esto lo vamos a ver ¿sí? Al final de la clase, podemos encontrar por ahí mecanismos de participación que incluyan a los potenciales afectados por una decisión en ¿sí? La discusión judicial. Por ejemplo, la Corte durante los últimos 10 años ha democratizar las decisiones. Esa es la discusión, Ignacio, me parece muy, muy bien planteada. Este enfoque deliberativo y un intento de generar que los potenciales afectados participen en el proceso de toma de decisiones se ha observado en los últimos años en la Corte Suprema. Modificaciones que, como ustedes sabrán, son muy moderadas, sin nada muy revolucionario, pero se introdujo la figura del amicus curiae, en la que permite a organizaciones ¿sí? de la sociedad civil o a interesados en defensa de una determinada postura a presentarse como amicus en el marco de procesos judiciales. También se han organizado audiencias en donde participan los potenciales afectados por la decisión, una forma de devolver, una forma muy sutil todavía, muy ligera de devolver el poder de decisión o la participación o la voz a los afectados, ¿sí? Una forma de la Corte, quizás, de no concentrar toda la decisión, sino darle un poco más de legitimidad, ¿sí? Al dictado de estas sentencias judiciales, que como ustedes sabrán y como ustedes experimentarán en la vida política, no hace falta que sean expertos constitucionalistas, las decisiones de la Corte tienen una potencia impresionante que llegan a cambiar, ¿sí? Todo en una sociedad, básicamente, y tienen una potencia en la vida política que perdura durante décadas, ¿sí? Vamos a continuar con otro de los argumentos, con el tercer argumento a favor del control judicial de constitucionalidad, ¿sí? El tercer argumento es razonamiento vinculado con el razonamiento judicial y la imparcialidad, ¿sí? Que este es un argumento que a mí, por lo menos, me parece que
podría empezar a delinear, ¿sí?, algún tipo de defensa que se sustente, ¿sí?, sobre el control judicial de constitucionalidad. Este argumento dice que los jueces, al no estar sujetos a los vaivenes políticos, a no responder a las presiones partidarias y a debatir en un relativo aislamiento de la sociedad, ¿sí?, sin las preocupaciones de favorecer o sin las preocupaciones de satisfacer a un electorado, han logrado que tengan un razonamiento, ¿sí?, una reflexión aislada, que permita, ¿sí?, otorgarles un cierto estatus, ¿sí?, a su razonamiento para garantizarnos decisiones imparciales, ¿sí? Este razonamiento concienzudo, aislado, lejos de los vaivenes políticos y partidarios, según este argumento, nos otorga decisiones imparciales. Es una concepción, en primer lugar, muy elitista, ¿sí? Me parece mejor que las que vimos anteriormente, esto es un poco mejor argumento, pero es una concepción súper elitista. No está bien explicado por qué una reflexión aislada, y si esta reflexión es realmente aislada, o sea, ¿por qué esta reflexión puede ser mejor para razonar? No está suficientemente argumentado, ¿sí? No propone una respuesta que justifique de forma integral por qué este razonamiento aislado es mejor para tomar decisiones imparciales. ¿Por qué un razonamiento aislado, por ejemplo, en un tema de derechos sociales, sería mejor para tomar una decisión? ¿No les parece que justamente, por ejemplo, en un tema de derechos sociales, debería haber algún tipo no interés, pero algún tipo de involucramiento mayor que solamente una reflexión aislada? ¿No les parece que una reflexión aislada, derecho a la igualdad, como derechos sustantivos, no les parece que Exacto, y también es imposible, muy bien Candela, es imposible que tengan reflexiones totalmente imparciales, cada uno tiene sus sesgos personales, como pueden ver, cada uno de los jueces de la Corte Suprema tiene sus intereses económicos también, ¿sí? Bueno, no quiero quemar tanto la Corte Suprema, pero en realidad los jueces tienen y responden intereses como toda persona, tenemos nuestros propios ideales políticos, tenemos nuestras propias interpretaciones acerca de lo que es la realidad, ¿sí? Bien, este argumento del razonamiento judicial va a tener una segunda parte que la vamos a encontrar propuesta por Rawls, ¿sí? Que esta puede ser una buena justificación, ¿sí? El razonamiento judicial considera Rawls que es el paradigma del razonamiento. ¿Por qué? Porque los jueces en sus sentencias están obligados a dar buenos argumentos. Tienen que dar argumentos que sean justos, tienen que dar argumentos que convenzan a los afectados. Entonces, en su tarea de dar buenos argumentos, están constreñidos a razonar de una forma imparcial, ¿sí? Sí, Ignacio. No, me quedé pensando en lo que dijiste de Rawls, pero Rawls escribe en un sistema, en el common law, no en nuestro sistema. Ahí sí están obligados a lo que dice Rawls. En nuestro sistema no tienen que dar ningún justificativo. De hecho, artículo 280 se nombra y se acabó el tema. Bueno, sí, pero en la mayoría de las decisiones los jueces argumentan, los jueces construyen argumentos. En el caso Rizzo, que era el caso que tenían asignado para hoy, los jueces tienen que justificar por qué consideran que la noción de equilibrio de la Constitución Nacional, del artículo 114, se ve cuestionada por esta decisión del Ejecutivo y del Poder Legislativo de democratizar la justicia. Tiene que haber una reflexión, tienen que construir un argumento que convenza a los poderes políticos, que convenza a la sociedad, sobre todo en estos casos tan resonantes, para construir legitimidad. Entonces están en un rol en el que, si bien no per se les garantiza un buen razonamiento, pero están en un rol que
en cierta forma, dice Rawls, que los inclinaría, los llevaría, los obliga a tener que razonar bien, a tener que razonar con argumentos, a tener que construir con legitimidad su sentencia, ¿sí? A legitimarse en el poder. Entonces, de alguna forma están constreñidos, están obligados por esa posición que ocupan como jueces, como representantes de la justicia, ¿sí? Piensen en las legislaturas, y acá vamos a cuestionar todo, ¿sí? Piensen en los argumentos, no sé si recuerdan el debate del aborto, tanto del sector verde como del sector celeste, se ofrecieron distintos argumentos en el debate legislativo, algunos muy buenos, pero algunos malísimos. Esos legisladores, esos diputados o senadores que comparaban a las mujeres con perritas embarazadas, con perritas preñadas, o sea, ¿ustedes piensan que la calidad del razonamiento del legislador puede equipararse a la calidad del razonamiento de un juez? ¿Un juez diría eso en un fallo? ¿Un juez No, diría? tiene muchas más exigencias. O la legisladora que dijo, no he leído el proyecto, así que voy a votar en contra. Exacto, exacto. Entonces, hay una naturaleza que no es per se, como les digo, no es per se, pero de alguna forma se ven obligados a dar buenas razones, a dar buenos argumentos, ¿sí? A diferencia de quizás lo que ocurre con los cuerpos legislativos, en donde las discusiones son más rápidas, 10 minutos para hablar, ¿sí? Y se termina todo. Entonces, y también se supone que muchos legisladores buscan dar un discurso que rimbombante, que suene, que perdure. Muchas veces para eso no usan tan buenos argumentos, sino que usan argumentos que les interesa, ¿sí? A su electorado, se responden a su electorado. Y no dan razones que convenzan a toda la población, como sí lo pueden hacer los jueces en una sentencia judicial. Entonces, ese argumento, ese último argumento de Rawls sobre la interpretación, a mí me parece que puede ser un buen argumento para defender el control judicial de constitucionalidad. El argumento acerca de cómo los jueces están obligados, ¿sí?, a dar buenos argumentos. Bueno, vamos rápidamente, raudamente, a pasarnos del otro lado y vamos a ver cómo, ¿sí?, se empezó a cuestionar, cómo se empezaron a dar contraargumentos ante las propuestas madisonianas, ante la propuesta de Hamilton del control judicial de constitucionalidad. En primer lugar, en las objeciones, las voy a ir numerando, como les dije, para dar mayor claridad, a los argumentos, pero antes nos vamos a tomar un pequeño break de 5 minutos, ¿sí?, para apaciguarnos un poco después de esta discusión tan acalorada, y vamos a continuar debatiendo, ¿sí?, los contraargumentos. Así que los despido 5 minutos, nos encontramos 12:05.